¿Alguna vez has mirado a los ojos de un ser indefenso y has sentido que guardaban un secreto? Una historia que nadie más se detuvo a escuchar. Esta no es solo la historia de un burrito cojo despreciado en una subasta. Es la historia de cómo un acto de compasión, uno solo, puede encender la luz en la más profunda oscuridad. Es la crónica de Sofía, una joven que apostó todo lo que tenía por un animal que el mundo había sentenciado como inútil, sin saber que en su interior latía el corazón de un campeón y una verdad oculta que un hombre muy poderoso quería enterrar para siempre. Lo que empezó como un simple rescate se convirtió en una batalla por la justicia, la memoria y la dignidad. Una prueba de que el verdadero valor, a menudo, es invisible a los ojos. Antes de sumergirnos en este relato, me encantaría saber desde dónde nos acompañas. Para mí es una alegría inmensa sentir que estas historias viajan y conectan corazones en tantos rincones del mundo. Por favor, déjame un comentario contándome desde qué país o ciudad estás viendo esto. Tu conexión es lo que le da sentido a todo. Bajo el sol implacable de Jalisco, el aire olía a polvo, a sudor y a negocios cerrados con un apretón de manos. La subasta anual no era un lugar para los débiles, era un teatro de hombres de rostros curtidos por el sol y manos endurecidas por el trabajo, donde el valor de un animal se medía en su fuerza, su linaje y su capacidad para generar ganancias. Los murmullos de los precios, las risas ásperas y el sonido metálico de las trancas creaban una sinfonía de poder y descarte. Allí, entre sombreros y botas de piel, se decidía el destino de cientos de vidas sin que nadie preguntara por sus miedos o su lealtad. Era un mundo práctico, a veces cruel, donde la compasión era una moneda sin valor, un lujo que nadie podía permitirse. Y en medio de todo ese ruido, el silencio de los olvidados era lo que más pesaba, una verdad invisible que solo unos pocos corazones eran capaces de sentir. Nadie imaginaba que ese día, en ese mismo lugar donde solo importaba la fuerza bruta, una vida a punto de ser desechada, encontraría una luz de esperanza. Al final de la fila, casi como una ocurrencia tardía del subastador, empujaron a un pequeño burro de pelaje negro y opaco. Su nombre era Lucero, aunque nadie allí se molestó en preguntarlo. Entró cojeando visiblemente de su pata trasera, un defecto que selló su sentencia ante los ojos de los ganaderos. Las risas no se hicieron esperar. Comentarios crueles volaron por el aire, llamándolo inútil, chatarra con patas, una sombra de lo que un animal de trabajo debería ser. El subastador, con un gesto de fastidio, apenas le dedicó unas palabras, ofreciéndolo por una cantidad simbólica solo para salir del paso. Lucero simplemente se quedó quieto, con sus largas orejas caídas y una mirada profunda que parecía contener toda la tristeza del mundo, un dolor silencioso que nadie se detuvo a mirar. Pero alguien sí lo vio. Desde un rincón alejada del círculo de los hombres poderosos se encontraba Sofía. Para ella, el mundo se detuvo en ese instante. El ruido de la subasta se convirtió en un zumbido lejano y solo podía ver los ojos de Lucero. En esa mirada no vio un animal defectuoso, sino un alma pidiendo auxilio, un espíritu que, a pesar del dolor, se negaba a romperse. En su mente resonaron las palabras de su abuela, una mujer sabia que le había dejado un pequeño legado antes de partir. Nunca olvides, mi niña, que los animales sienten lo que el alma calla. Ellos ven lo que somos por dentro. Sofía sintió esa conexión, un llamado profundo que venía de las enseñanzas de su ancestra, un impulso que era mucho más fuerte que la lógica, más poderoso que el miedo a la burla y al qué dirán de los demás. Con el corazón latiéndole en la garganta y la imagen de su abuela en la mente, Sofía levantó la mano. Un silencio desconcertado cayó sobre la multitud. ¿Quién era esa joven que se atrevía a pujar por el desecho? El subastador, incrédulo, le preguntó si estaba segura. Ella asintió con una determinación que sorprendió a todos, especialmente a un hombre de mirada fría llamado Ricardo Montero.
quien la observaba con desprecio desde el otro lado. Sofía se abrió paso, sacó de su bolsillo un sobre desgastado que contenía el legado de su abuela y pagó la suma irrisoria. Mientras los demás susurraban y negaban con la cabeza, ella caminó hacia Lucero. El animal levantó la vista y por primera vez sus orejas se movieron ligeramente hacia adelante. Sofía extendió su mano y tocó su frente. En ese contacto, en ese simple gesto, se firmó una promesa silenciosa. No era la compra de un animal, era un rescate. Y eso, la llegada de Lucero al pequeño rancho de la familia, no fue una celebración, sino la ruptura de una paz frágil, construida sobre años de silencio y resignación. El portón de madera, desgastado por el sol y la lluvia, pareció gemir una advertencia cuando Sofía lo cruzó con el burro a su lado. Su madre Isabel salió a su encuentro, secándose las manos en el delantal, pero su rostro se congeló al ver al animal. No era la cojera de Lucero lo que le heló la sangre, ni el dinero que su hija había gastado. Era el símbolo que representaba. En la figura de ese burro frágil, Isabel vio la sombra de un pasado que había luchado con todas sus fuerzas por olvidar. Sus palabras, afiladas como un cuchillo, cortaron el aire, pero detrás de su enojo había algo más profundo, un miedo palpable, el temor de quien reconoce el olor de una vieja tormenta que se acerca de nuevo para destruir lo poco que han logrado reconstruir. Esa noche, la pequeña cocina de la casa se convirtió en un tribunal. «¿No entiendes lo que has hecho, Sofía?», susurró Isabel, su voz temblando de una angustia que iba más allá de la lógica financiera. Fue entonces cuando el velo del pasado se rasgó. Isabel le contó a su hija una historia que había mantenido guardada como una herida secreta, la enemistad con la familia Montero. No se trataba solo de negocios o de poder, era algo personal, una rencilla por unas tierras que los Montero les habían arrebatado con engaños a sus abuelos. Ricardo Montero, el hombre de la subasta, había heredado no solo la fortuna, sino el rencor de su padre. «Él nunca olvida, nunca perdona», dijo Isabel, recordando una advertencia que recibieron años atrás, una amenaza velada que los obligó a vivir con la cabeza gacha. Comprar el animal que él desechó, el burro que él mismo humilló, no era un acto de piedad para él, era una ofensa, una declaración de guerra que no podían permitirse pelear. Pero en un rincón, sentado en su vieja mecedora de mimbre, el abuelo Mateo escuchaba en silencio. Mientras Isabel veía peligro, él veía destino. Se levantó lentamente, sus pasos cansados pero firmes, y se acercó a la ventana desde donde se veía a Lucero bajo la luz de la luna. Mateo había vivido con el peso de esa vieja injusticia toda su vida, sintiendo que una parte de su dignidad familiar había quedado enterrada en aquellas tierras perdidas. Se giró hacia Sofía, y en sus ojos no había reproche, sino un brillo de orgullo que ella no había visto en mucho tiempo. «A veces la vida nos da una segunda oportunidad de ser valientes», dijo con voz serena. «Ese animal no es una maldición, es una prueba, la oportunidad de recuperar algo que no se mide en hectáreas, sino en respeto». Para él, el gesto de su nieta no era imprudencia, era coraje, una forma de justicia del alma que él ya no creía posible. La casa quedó dividida por una línea invisible. Por un lado, la prudencia y el miedo de Isabel, un escudo forjado por el dolor y la impotencia. Por otro, la esperanza silenciosa y la sed de redención de Mateo. En medio de ellos, Sofía, que ahora comprendía la verdadera dimensión de su acto. Su hermano pequeño, Leo, ajeno a los fantasmas del pasado, se acercó a Lucero en el corral con una manzana en la mano, ofreciéndosela con una inocencia que contrastaba brutalmente con la tensión que se respiraba en el aire. El pequeño burro aceptó el regalo, y en ese simple intercambio, Sofía encontró la fuerza que necesitaba. Entendió que no solo había traído a casa a un animal abandonado, había traído de vuelta a un viejo fantasma familiar, y ahora el peso de enfrentarlo recaía, para bien o para mal, sobre sus hombros.
Los días que siguieron fueron una lección de realidad cruda y dolorosa. La primera visita fue a la doctora Lara, la veterinaria del pueblo, una mujer de corazón bueno pero de manos atadas por la ciencia y la lógica. Con una suavidad que no lograba opacar la dureza de sus palabras, confirmó los peores temores de Sofía. La lesión de Lucero era antigua, un hueso mal soldado que había creado un desequilibrio crónico. Las radiografías mostraban un mapa de dolor y abandono. La doctora habló de cirugías complejas y costosas, de tratamientos que estaban a mundos de distancia de las posibilidades del humilde rancho. Con la mirada llena de compasión, le presentó las opciones realistas: una vida de analgésicos para manejar el sufrimiento o la decisión final, esa que se toma por piedad para evitar un calvario sin fin. Para la ciencia, Lucero era un caso perdido, una causa sin esperanza, y el corazón de Sofía se encogió, sintiendo el peso de un mundo que le gritaba que se rindiera. Pero rendirse no era una opción. Sofía se negó a aceptar ese veredicto como el final del camino. Pasó noches en vela, buscando en libros viejos, llamando a clínicas lejanas, cada respuesta un portazo en el alma, cada «no es posible» un eco de la risa de los hombres en la subasta. Fue su abuelo Mateo quien, al verla consumirse en la impotencia, desempolvó un recuerdo de su memoria. Le habló en voz baja de un nombre que algunos pronunciaban con admiración y otros con desdén: Andrés Romero. Un veterinario brillante, le contó, que había renunciado a una clínica de prestigio en la ciudad para atender a los animales que nadie más quería. Un hombre que lo perdió todo, su reputación y su dinero, tras enfrentarse públicamente a los Montero por un caso de maltrato animal. Dicen que es un hombre herido, que ya no confía en nadie, le advirtió Mateo. Pero si hay alguien en este mundo que puede ver el alma de un animal roto, es él. Con esa delgada hebra de esperanza, Sofía emprendió el viaje hacia las afueras del estado, a un lugar que los mapas apenas registraban. La clínica de Andrés Romero no era un edificio blanco y estéril, sino un refugio caótico y lleno de vida, un arca de Noé para criaturas olvidadas. El propio Andrés era un reflejo de su entorno, un hombre de mirada cansada, barba de varios días y una coraza de cinismo forjada por demasiadas batallas perdidas. Al principio, la recibió con frialdad, casi con hostilidad, intentando despacharla con respuestas cortantes. Estaba harto de falsas esperanzas y de luchas destinadas al fracaso. Pero entonces vio a Lucero, y su mirada profesional se agudizó. Reconoció en esa cojera no solo una lesión física, sino una firma, la huella de la crueldad y la negligencia sistemática que él había jurado combatir, la misma que le había costado su carrera. Sofía no suplicó, habló. Le habló de la mirada de Lucero, del legado de su abuela, de la injusticia que sentía arder en su pecho. Andrés escuchaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior se removió. En la determinación feroz de esa joven, vio un fantasma de su propio idealismo, la persona que era antes de que el mundo le rompiera el espíritu. Entendió que ayudar a Lucero no era solo sanar a un burro, era una oportunidad de sanarse a sí mismo, una forma de redención. «No te prometo milagros», dijo finalmente, su voz ronca por la emoción contenida. «Te prometo trabajo duro, dolor y ninguna garantía». Y en ese instante se selló la alianza. No era un acuerdo de negocios, era un pacto de almas heridas. La joven, el sanador caído y el animal abandonado, unidos en un propósito que les daría a todos una segunda oportunidad de volver a creer. Las noticias en los pueblos pequeños vuelan más rápido que el viento, y la noticia de que Andrés Romero, el veterinario renegado, estaba ayudando a la nieta de Mateo, no tardó en llegar a los oídos de Ricardo Montero. Una tarde, el rugido de su camioneta de lujo rompió la paz del rancho. Montero se bajó con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos fríos. No vino a disculparse, sino a amenazar,
disfrazando su veneno con una oferta generosa. Le ofreció a Sofía el doble de lo que había pagado por Lucero, enmarcándolo como un acto de caridad para salvarla de un mal negocio y de la mala influencia de un hombre fracasado como Andrés. Su voz era un guante de seda que escondía un puño de hierro y en cada palabra dejaba caer una advertencia sobre la fragilidad de su hipoteca, sobre los accidentes que a veces ocurren en el campo y sobre el poder que él tenía para hacer sus vidas muy difíciles. Pero la Sofía que enfrentaba a Montero ya no era la misma joven asustada de la subasta. Fortalecida por el propósito que compartía con Andrés y el respaldo silencioso de su abuelo, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Miró a Ricardo Montero directamente a los ojos y con una calma que lo descolocó por completo, rechazó su oferta. «Lucero no está en venta», dijo, su voz firme como una roca. «Él ya es parte de esta familia». Su madre, Isabel, observaba la escena con el corazón en un puño, aterrada por la audacia de su hija. Montero, por su parte, dejó caer su máscara de amabilidad, su rostro contorsionado por la rabia de ser desafiado por alguien a quien consideraba inferior. Antes de marcharse, lanzó su última estocada, una promesa cargada de veneno. «Hay personas que no saben cuál es su lugar en este mundo. Yo me encargaré de recordártelo». La amenaza quedó flotando en el aire, densa y helada, mucho después de que el polvo de su camioneta se hubiera asentado. Esa misma noche, la violenta visita de Montero obligó a Andrés a contar toda la verdad. Reunió a Sofía y a Mateo en la humilde cocina, y la luz del quinqué proyectaba largas sombras que bailaban en sus rostros preocupados. Su desesperación por recuperar a ese burro no es solo orgullo herido, comenzó Andrés. Desplegó sobre la mesa unos papeles viejos y amarillentos, recortes de periódicos y fotografías en blanco y negro que había guardado por años como un tesoro secreto. Fue entonces cuando reveló el gran secreto de Lucero. Él no era un burro común, era uno de los últimos descendientes de los burros de la sierra, una estirpe legendaria, casi mítica, famosa en toda la región por su increíble inteligencia, su resistencia sobrehumana y un espíritu indomable. Una línea de sangre que se creía perdida desde que la familia Montero se apoderó de las tierras de sus criadores originales. El valor oculto de Lucero era incalculable, y entonces llegó la revelación más desgarradora. Andrés, con la voz quebrada por la rabia contenida, explicó la verdadera razón de su lesión. No fue un accidente de trabajo ni una debilidad de nacimiento, fue un castigo. Lucero, fiel a su linaje rebelde, se había negado a ser quebrado por los métodos brutales de Montero. Se resistió, desafió la autoridad del capataz una y otra vez, demostrando una inteligencia que Montero no podía controlar. La lesión fue un acto deliberado de crueldad, un intento de romperle no solo la pata, sino el alma. Ricardo Montero no se deshizo de él por ser inútil, lo desechó porque no pudo conquistarlo. Su miedo ahora era que el mundo descubriera la verdad, que el animal que humilló y abandonó era en realidad un tesoro viviente, y que su recuperación no solo salvaría su vida, sino que expondría la cobardía y la maldad de Montero ante todos. El destino de Lucero acababa de cambiar para siempre. La amenaza de Ricardo Montero no tardó en tomar forma. Pocos días después, una carta oficial del banco llegó al rancho, su sello rojo como una herida abierta en el sobre blanco. Era el aviso final. La deuda de la hipoteca, que había estado creciendo silenciosamente como una mala hierba, ahora exigía ser pagada de inmediato. La influencia de Montero se sentía en la frialdad de las palabras legales, en la presión implacable que buscaba asfixiarlos. El hogar de la familia, ese pedazo de tierra que guardaba las memorias de generaciones, estaba a punto de serles arrebatado. La desesperación se instaló en la mesa de la cocina, una presencia fría y pesada. El miedo de Isabel parecía haberse hecho realidad, y por primera vez,
Sofía sintió que la determinación por sí sola no sería suficiente para mover la montaña de poder que se cernía sobre ellos. Cuando la esperanza parecía haberse agotado por completo, Andrés Romero apareció en el umbral, no con palabras de consuelo, sino con un plan brillando en sus ojos. Desenrolló sobre la mesa un viejo y colorido cartel de la Feria de Tradiciones, anual del pueblo, un evento que celebraba las costumbres que la modernidad estaba dejando atrás. Su dedo señaló un recuadro pequeño y casi oculto en la parte inferior de la página, con letras desgastadas por el tiempo: competencia al animal de trabajo más noble y resiliente. Era un concurso antiguo, casi olvidado, despreciado por los ganaderos modernos como Montero, quienes solo valoraban la velocidad de los caballos o la fuerza bruta del ganado. Esta prueba no medía la fuerza, sino la inteligencia, la confianza, la conexión entre el animal y su dueño, y la habilidad para superar obstáculos con ingenio. Era la prueba perfecta para las habilidades innatas de un descendiente de los burros de la sierra, pero la verdadera revelación vino después. «El premio no es lo que imaginas, Sofía», dijo Andrés con una intensidad que silenció la habitación. Explicó que el trofeo y la modesta suma de dinero eran solo un símbolo. El verdadero premio, el que los Montero habían hecho que todos olvidaran, era un tesoro invaluable en esas tierras resecas por el sol, los derechos históricos de agua del arroyo seco. Esos derechos, que ancestralmente pertenecían a las tierras del rancho de Mateo, se habían perdido en la misma disputa en la que los Montero les arrebataron sus mejores parcelas. Ricardo había pasado años acaparando los recursos hídricos, ahogando lentamente a los ranchos más pequeños. Ganar esa competencia no solo les daría una forma de negociar con el banco, les devolvería la sangre a sus tierras, la independencia, la vida. Era una lucha por una justicia del alma, por algo que el dinero no podía comprar. Con un propósito renovado ardiendo en sus corazones, la decisión fue unánime. El humilde rancho se transformó en un campo de entrenamiento contra el reloj. No tenían equipo especializado ni pistas profesionales. Usaron viejos barriles como obstáculos, troncos caídos para practicar el equilibrio y zanjas de riego para simular los desafíos del terreno. Andrés no le enseñó a Sofía a dar órdenes, sino a susurrar, a guiar con el peso de su cuerpo, a confiar en la inteligencia de Lucero, y entonces el milagro comenzó a suceder. Lucero, sintiendo la confianza de Sofía, empezó a revelar su legado. Navegaba por tablones estrechos con una seguridad asombrosa, calculaba sus pasos con una precisión increíble y respondía a las señales más sutiles. Ya no era solo terapia, era el despertar de un campeón, el ensayo de una batalla donde su única armadura sería un lazo de lealtad que Ricardo Montero jamás podría comprender. La víspera de la inscripción a la feria, el aire en el rancho vibraba con una electricidad especial, una mezcla de nerviosismo y una esperanza que por fin se sentía real. Lucero ya no era la sombra triste que llegó de la subasta. Su pelaje negro brillaba bajo la luna, su mirada era alerta y viva, y su paso, aunque no perfecto, había ganado una fluidez que parecía un milagro. Sofía, Andrés y Mateo lo observaban desde el porche, compartiendo un silencio lleno de orgullo y anticipación. Habían llegado más lejos de lo que nadie creyó posible. Mañana, al inscribir su nombre en la competencia, harían oficial su desafío. La conversación era sobre el futuro, sobre la posibilidad de ganar, sobre el agua volviendo a correr por el arroyo. La esperanza era tan palpable que casi se podía tocar, un sentimiento cálido y brillante que iluminaba la humilde casa, sin saber que la oscuridad más profunda estaba a punto de intentar apagarla. Al amparo de la medianoche, cuando el mundo dormía, una figura se deslizó a través de las sombras del campo. No era un ladrón común. Se movía con el sigilo de una serpiente y la arrogancia de quien se sabe impune. Era Ricardo Montero. No llevaba fuego para quemar el establo, ni un arma para hacer ruido. Su herramienta era mucho más cruel.
un pequeño frasco sin etiqueta. Se acercó al corral de Lucero, cuyos instintos lo hicieron retroceder con un resoplido de desconfianza. Montero, con una sonrisa torcida, vertió el contenido en el bebedero, una sustancia diseñada no para matar, sino para torturar. Un compuesto químico que inflamaría las articulaciones de Lucero, que haría que su cojera volviera con un dolor atroz, haciéndolo parecer una recaída natural de su condición incurable. Quería destruir su espíritu, humillar a Sofía y demostrarle a todo el pueblo que él siempre tuvo la razón. Un acto de maldad pura, la siembra de un dolor invisible. Pero esa noche, el abuelo Mateo no podía conciliar el sueño. Una inquietud, esa intuición que solo tienen los hombres que han pasado toda su vida leyendo las señales de la tierra y el cielo, lo sacó de la cama. Caminó descalzo por el patio, guiado por una fuerza que no podía explicar, hasta llegar al corral. Lo que vio lo detuvo en seco. Lucero estaba junto al bebedero, pero no bebía. Inclinaba su cabeza, olfateaba el agua y retrocedía, inquieto. Mateo se acercó lentamente, y fue entonces cuando lo percibió. Un olor débil, casi imperceptible, pero extraño. Un aroma químico que no pertenecía a la noche, que no era ni de tierra mojada ni de hierba fresca. Su memoria ancestral, el conocimiento heredado de generaciones de campesinos, se encendió como una alarma en su mente. Miró el agua quieta, la vacilación del animal, y comprendió. Sin pruebas, sin haber visto nada, su sabiduría había detectado el veneno. Con un grito que rasgó el silencio de la noche, Mateo volcó el pesado bebedero, derramando el agua contaminada sobre la tierra seca, donde no pudiera hacer más daño. Sofía y Andrés salieron corriendo, encontrando la escena y el terror en los ojos del anciano. El descubrimiento de la cobardía de Montero, su disposición a infligir tal sufrimiento, actuó como un rayo. En el corazón de Isabel, el miedo que la había paralizado por años se transformó en una furia fría y dura como el acero. Ya no había dudas ni divisiones en la familia. Esto había dejado de ser una lucha por tierras o por dinero. Era una batalla entre la decencia y la crueldad, entre la compasión y el mal. El intento de sabotaje no los había roto, los había forjado en una unidad inquebrantable. Ahora no solo competirían por su rancho, competirían con el coraje de todos aquellos que alguna vez fueron pisoteados en silencio. La historia del agua envenenada y la sabiduría del abuelo Mateo se extendió por el pueblo, no como un chisme, sino como una leyenda. El intento de Montero por quebrar a Lucero en secreto tuvo el efecto contrario. Se convirtió en la prueba irrefutable de su maldad, una verdad que ya nadie podía ignorar. La gente que antes bajaba la mirada por miedo, ahora comenzaba a levantarla. En la tienda, en la plaza, en la iglesia, se hablaba en susurros del coraje de Sofía, del linaje secreto del burro y de la cobardía de un hombre poderoso que tuvo que recurrir al veneno para tratar de vencer a un animal indefenso. La historia de Lucero dejó de ser la historia de un solo rancho y se convirtió en el símbolo de la lucha de todos ellos, la personificación de su propia resistencia silenciosa a lo largo de los años. El primero en actuar fue un viejo amigo de Mateo, un campesino al que Montero le había arrebatado el acceso a un pozo hacía una década. Una mañana, su vieja camioneta se detuvo frente al portón de Sofía. No dijo mucho. Con la ayuda de sus hijos, descargó varias pacas del mejor heno, alimento que a ellos mismos les costaba conseguir. «Esto es para el campeón», dijo simplemente, con un gesto de respeto hacia Lucero. Ese acto, pequeño y silencioso, fue como la primera piedra que se mueve en una luz. Rompió el dique del miedo que había mantenido a la comunidad paralizada durante tanto tiempo. Su llegada fue un mensaje claro para todos los que observaban desde la distancia. La familia de Mateo ya no estaba sola en esta batalla, y esa muestra de compasión fue más valiosa que todo el oro del mundo. En los días siguientes, lo que comenzó como un goteo se convirtió en un arroyo de solidaridad.
Una mujer llegó con un ungüento de hierbas que su abuela usaba para sanar a los animales, una receta familiar secreta que compartió con Sofía para la pata de lucero. El herrero del pueblo apareció una tarde para reparar y reforzar el equipo de carga sin aceptar un solo peso. Un grupo de jóvenes cuyos padres habían perdido tierras ante Montero se ofreció a trabajar día y noche para construir los obstáculos más difíciles para el entrenamiento, replicando los desafíos de la feria. No solo traían ayuda material, traían sus historias, sus propias heridas, sus décadas de rabia contenida. El rancho dejó de ser un lugar de resistencia solitaria para convertirse en el corazón de una rebelión pacífica, un santuario donde la esperanza se contagiaba de uno a otro. Los últimos 10 días antes de la feria, el rancho fue un hervidero de actividad y propósito compartido. El aire olía a heno fresco, a sudor y a café recién hecho para todos los voluntarios. El silencio de la desesperanza fue reemplazado por el sonido de martillos, risas contenidas y palabras de aliento. Sofía y Lucero ya no entrenaban solos, lo hacían rodeados de vecinos que aplaudían cada pequeño logro, cada obstáculo superado. La carga sobre los hombros de Sofía se había aligerado porque ahora era compartida. Ya no luchaba solo por su familia, sino por la dignidad de toda su gente. Y Lucero, bañado en esa ola de afecto y confianza, parecía crecer en tamaño y espíritu cada día. Estaban listos. La comunidad entera estaba lista. La feria ya no sería una competencia, sería el escenario de una vida nueva. Y así, la historia de Sofía y Lucero nos recuerda que a veces el acto de compasión más pequeño puede iniciar la revolución más grande. Un alma que se atrevió a ver valor donde otros solo veían desprecio, y una comunidad que recordó su fuerza al unirse por una causa justa. Gracias de todo corazón por quedarte con nosotros hasta el final de este relato. Vuestra compañía en este viaje es lo que le da sentido a todo. Nos vemos en el próximo video.